Bueno, espero que estén todos muy bien. En esta videoclase vamos a tratar el tema de los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, en particular el Ateneo. Quienes vamos a hablar somos Victoria Rojas y Soledad Holguín, y el marco teórico de esta presentación se basa en el libro de Liliana Sanjurjo, Los dispositivos para la formación en la práctica profesional. Bueno, seguramente a lo largo de la carrera hemos hablado un montón sobre los distintos fundamentos de la práctica docente. Las prácticas docentes tienen fundamentos en modelos y en enfoques. Siempre se ha hablado de un modelo tradicional. ¿Qué hace referencia a un modelo tradicional si nos ponemos a pensar? ¿Qué referencia este modelo tradicional? El modelo tradicional propone que la práctica docente se lleva a cabo de una sola manera, está vista como una técnica. O sea, yo trabajo la teoría y esa teoría la aplico en la práctica de una sola manera. ¿Qué pasa? Llegan a irrumpir este modelo tradicional, un modelo práctico y un enfoque crítico. ¿A qué hace referencia este modelo práctico? El modelo práctico trata de dar respuestas y de buscar a través de la teoría que esa teoría impacte en la práctica. Y el objetivo de la práctica docente es la reflexión y socialización de las distintas acciones que se llevan a cabo en el momento de la práctica. Mientras que el enfoque crítico también tiene una mirada reflexiva, propone que se vayan haciendo reflexiones a medida que se va interviniendo, y lo que dice este enfoque crítico propone que se innove, que se busquen alternativas y que haya como una articulación cíclica entre lo que es la teoría y la práctica, que permanentemente la teoría alimente a la práctica y la práctica a la teoría. Bueno, ahora las voy a invitar y los voy a invitar a todos a que pensemos un poco qué significa la palabra o la frase práctica docente. Si nosotros recordamos un poco de todo lo que se ha venido trabajando y lo que hemos ido trabajando a lo largo de la carrera, podemos hablar de la práctica docente como que seguramente se nos van a venir a la cabeza palabras como complejidad, como social, momentos históricos. Bueno, la práctica docente es esto. La práctica docente es una práctica social compleja, que está determinada en un momento histórico, en un contexto histórico, que tiene que ver con lo que es la innovación, la creación, la capacidad para pensar y repensar permanentemente esa práctica. ¿Y qué pasa? Hablamos de esto como la práctica como algo complejo. A partir de esa complejidad podemos nosotros ser críticos. Cuando somos críticos vamos a estar inmersos en un momento de reflexión. Podemos, a partir de lo teórico, poder reflexionar, del encuentro con el par, reflexionar, y al reflexionar transformar. Eso es una de las grandes características que tiene la práctica docente, el poder de reflexión y de transformación permanente, de innovarnos, de poner en marcha todas nuestras capacidades para poder ir día a día mejorando estas prácticas docentes. Bien, ahora, luego de toda esta historización y a la vez focalizándonos en estos enfoques, tenemos que sí o sí tomar la definición que propone Liliana Sanjurjo de dispositivos. ¿Por qué? Porque los dispositivos son aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que facilita, favorece o pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto de resolución de problemáticas. Quisimos definir dispositivos ya que nos encontramos con uno en particular, que es el que vamos a empezar a hablar ahora, son los ateneos didácticos. Para eso le proponemos que abran la cabecita, busquen en esa huella de recuerdos aquella vez que pudimos participar de ateneos didácticos. ¿Cómo fueron? ¿Cómo los hicieron? ¿Qué les dejó? ¿Cómo fue que era la metodología? ¿Cómo fue abordado? ¿Para qué fue útil? Y por eso mismo, luego de preguntarnos y reflexionar sobre toda esta utilidad que tienen los ateneos didácticos, podemos ver y entender qué son los ateneos didácticos, en los que coincidimos con Liliana Sanjurjo,
que son asociaciones culturales, reuniones en las que se contrastan y promueven ideas, constituyendo un ámbito en el cual se desarrollan discusiones grupales acerca de diversas cuestiones. Si bien es importante que se cree este ámbito, porque es un espacio colectivo de aprendizaje, ¿sí? Es por eso que les pedíamos que retomaran y pensaran en cómo nosotras pudimos participar y hacer un Ateneo, porque ahí es donde se crea verdaderamente la comunidad de aprendizaje o de prácticas, porque compartiendo esta tarea, podemos reconstruir, resignificar y a la vez reflexionar sobre nuestras prácticas. Es importantísimo lo que estás diciendo, Sole, porque si nosotros pensamos en ese momento que vivimos de hacer un Ateneo, algo que pocas lo habíamos vivenciado, pudimos cada una desde distintas perspectivas vivenciales y teóricas crear una comunidad de aprendizaje. ¿Cómo? Escuchando al par, compartiendo, intercambiando ideas y también proponiendo nuevas alternativas de abordaje si así era necesario. Entonces es importantísimo esto de la creación de una comunidad de aprendizaje. Bien, primeramente los Ateneos fueron creados o fueron un dispositivo diseñado y pensado en el ámbito de la salud y de la ciencia, para compartir temáticas científicas y también se pudieron plantear en espacios artísticos, siempre abordando las distintas temáticas recortadas, ¿no? Y abordando situaciones, problemas y haciendo todos los aportes de todos los participantes e intervinientes en la tarea y que son especialistas. Todos tienen que estar son todos especialistas del mismo ámbito. ¿Qué pasó en educación? En el ámbito de la educación, con los Ateneos didácticos. En el ámbito de la educación, al pensar en las prácticas profesionales, el Ateneo surge como una estrategia de socializar y revisar la práctica. Así, los Ateneos didácticos se realizan presentando problemas y situaciones concretas, así como en la salud y en situaciones científicas, situaciones concretas del ejercicio de la profesión docente, que se vinculan con cuestiones y se vinculan con marcos teóricos. ¿Para qué? Para luego contrastar con los aportes del grupo participante y así ir registrando lo actuado, siempre tendiendo a enriquecer esta práctica docente y poder modificarla. Como en los talleres teóricos, los Ateneos son formas de organización de trabajo. Recuperan la organización sistemática del aprendizaje y de la enseñanza, en función de una activa participación y de la recuperación de la producción socializada. Ahora Victoria les va a explicar cómo podemos armar o qué tenemos que tener en cuenta para poder armar Ateneos didácticos. Buenísimo, teniendo en cuenta esto que estamos hablando con Soledad, de cómo se llevan a cabo los Ateneos didácticos en la educación, es importantísimo recordar, si queremos, que tenemos nosotros el claro ejemplo del Ateneo que hicimos en la práctica individual, qué fueron los tópicos o qué fue lo necesario en ese Ateneo. Por un lado, algo que fue fundamental fue ir narrando los hechos que habíamos vivido, las vivencias, cómo podíamos relacionar esas experiencias con la teoría, y algo que es muy importante, como siempre cuando se habla de la palabra didáctica, ¿qué implica que esa palabra didáctica? Tener en cuenta qué recursos materiales voy a usar para poder mostrar y compartir con los demás en esta comunidad de aprendizaje. Por eso es necesario tener en cuenta que los Ateneos didácticos conllevan una serie de pasos. En una primera instancia es importante tener en cuenta cuáles son mis ejes de trabajo, cuál es el titular, qué voy a querer trabajar, en qué nos vamos a enfocar. Si nosotros recordamos en el Ateneo, el foco del trabajo implicaba poder cada uno mostrar su caso, analizar el caso que había trabajado con su usuario y cuál era el tema, el contenido particular que trabajaba y la metodología de trabajo, así relacionándolo con los marcos teóricos. En estos Ateneos es importantísimo y fundamental el rol de un coordinador. ¿Por qué? Porque es quien va a ir moderando y manejando al grupo, cómo se va a trabajar, qué vamos a trabajar. Otra de las características fundamentales
es tener en cuenta quiénes son esos participantes, quiénes participan, cuáles van a ser también los roles de cada uno de los participantes. Si nosotros recordamos cuando hicimos el Ateneo, lo que hacíamos era, bueno, todos participamos, todos exponemos cómo hemos trabajado, el material teórico, la fundamentación teórica, pero también todos participamos en interrogar, en compartir, en debatir esos temas que se están trabajando. Por otro lado, otro de los pasos fundamentales es tener en cuenta con qué frecuencia se van a llevar a cabo estos Ateneos y la modalidad. Por ejemplo, si relacionamos los Ateneos en el ámbito médico, estos tienen pactados que quizás todas las semanas tienen un Ateneo. Bueno, a nivel de las prácticas docentes, ¿cómo va a ser esa frecuencia? ¿Una vez al mes, cada 15 días, cuando termine la práctica? Eso se pacta entre el grupo, entre esta comunidad de aprendizaje. Y la modalidad, ¿qué vamos a trabajar? Todos los participantes juntos, nos vamos a dividir en grupos. ¿Qué características van a tener esos grupos en los cuales nos vamos a dividir? Y otra de las características fundamentales es saber qué tipo de actividad vamos a hacer. Nos dividimos en grupos, vamos a trabajar, quiénes son los participantes, cada grupo va a tener otro coordinador. ¿Qué actividad vamos a hacer? ¿Vamos a proyectar algún video? ¿Vamos a hacer alguna ponencia didáctica? Bueno, todo eso es fundamental para poder tener en cuenta y llevar a cabo un Ateneo didáctico que sea fructífero para ir permanentemente alimentando y retroalimentando la práctica docente. Para completar un poco más, estos tópicos, dentro de estos tópicos es necesario fundamentar siempre epistemológicamente y didácticamente cada Ateneo para plantear el posicionamiento e interpelar los procesos de práctica y sus reflexiones. Ahora sí, para ir cerrando nuestra videoclase de hoy, queremos invitarlas a que puedan poner en ejercicio las narrativas reflexivas de las que habla Sanjurjo para poder explayarse y poder vivenciar, escribir y relatar todas las experiencias que hemos tenido nosotras, particularmente, individualmente, en estos Ateneos. ¿Para qué? Para que podamos ver y valorar que los dispositivos como los Ateneos y las narrativas nos invitan y colaboran en desarrollar procesos reflexivos de nuestra práctica profesional, haciendo de esta un proceso activo, socializador, articulando la teoría con la práctica y en función de mejorar nuestras prácticas y construir comunidades de práctica para analizar. Muchas gracias, espero que juntas podamos construir esta comunidad de práctica y así poder construir y resignificar nuestro rol en las escuelas como practicantes. Bueno, sumando un poco a lo que dice Sole, el objetivo de esta videoclase y el objetivo de tener en cuenta las prácticas docentes reflexivas, y uno de esos dispositivos para esta práctica docente reflexiva es el Ateneo, es recordar que la práctica docente es compleja, es una práctica social compleja, pero que al ser social y ser compleja, no hay nada mejor que podamos llevar a cabo que estas comunidades de aprendizaje, donde podamos criticar sanamente, criticar desde la teoría, compartir, reflexionar con un solo objetivo, que es el objetivo de poder mejorar día a día nuestras prácticas. Muchísimas gracias a todas y como el video lo vamos a compartir por las redes, cualquier duda estamos para ayudarnos y para compartir y crear estas comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias.